Buenos días, mi nombre es María Yuraima García de Beletti, soy estudiante del programa de formación de grado de comunicación social y estoy en esta oportunidad cursando una unidad curricular que se llama Movimientos Sociales y nos las asesora la profesora Mireya Izaguirre. La profesora nos asignó una estrategia didáctica de aprendizaje sobre investigar y conocer los movimientos sociales contemporáneos. Vamos entonces a navegar investigando estos movimientos para ver la trascendencia y de qué se trata cada movimiento de los que la profesora nos asignó. Pero antes vamos a tener el concepto de qué son movimientos sociales. Son grupos de base organizados en torno a la defensa o promoción de una causa que de manera coordinada, planificada, cronometrada, ¿verdad? Y sostenida en el tiempo, que es muy importante. Los movimientos sociales tienen décadas, más de la mitad de un siglo. Hay movimientos que tienen varias décadas. No es una cuestión, un movimiento social que nació y duró 5 minutos. Eso realmente no es un movimiento social. Y siempre busca, se lucha, se trabaja por lograr un cambio social en pro de la sociedad, en pro de la humanidad. Generalmente hay muchos grupos sociales que luchan a nivel mundial por los derechos humanos, por la vida. Entonces, no solamente son de un Estado. Entonces, el primer movimiento que vamos a tener se llama, la profe mandó a investigar 6 movimientos. El primer movimiento es movimientos sociales bolivarianos, poder y bolivarianismo. Este movimiento, como su nombre lo indica, se gesta a finales del siglo XVIII, podemos decir, y todo el siglo XIX, de nuestro libertador Simón Bolívar, un estratega, un hombre visionario, con un amor a la patria inmenso, incalculable, que luchaba en ese momento por lograr la defensa, el derecho y la libertad política, y eso trasciende hace más de 200 años y para nosotros es latente el ideario de Simón Bolívar. Realmente está vigente. Entonces vamos a tener que esos movimientos, el bolivarianismo es el nombre para las corrientes de pensamiento político y movimientos panamericanistas y nacionales, patriotas, es decir, siempre usted tiene que ser patriota, usted tiene que querer su patria, dónde nació, eso se tiene que llevar en el corazón y también en el cerebro. Pero debemos ser, primero que todo, patriotas. Y eso era lo que decía Simón Bolívar entre sus pensamientos. Y nosotros, a finales del siglo XIX, nos liberamos de la monarquía española. Eso lo logró gracias a toda esa serie de próceres, héroes, que lucharon terriblemente, fuertemente, vamos a decirlo así, para lograr la independencia y sacar del país a la invasión española. Tenemos entonces que eso se logró y tenemos aquí en presencia a uno de los próceres que trabajó con Simón Bolívar, fue nuestro epónimo, Antonio José de Sucre, fiel, bueno, como el hijo de Simón Bolívar, un hombre estratega que estudió toda la artillería, pensamiento, análisis de terreno de batalla, el armamento. Era un hombre muy bien preparado en todo eso de movimientos de tropas, Antonio José de Sucre. Era la mano derecha de nuestro libertador Simón Bolívar. Por eso se logra libertar varias naciones, se iba logrando la libertad de los pueblos. Lamentablemente muere Sucre, unos meses después muere Bolívar y la causa queda en manos se debilita y se va debilitando hasta que no se logra el ideario de Simón Bolívar. Total. Sin embargo, nosotros los venezolanos lo tenemos que tener muy presentes. Y ahí llega nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías con un movimiento que se llamó Revolucionario 200, MBR 200. Este fue un movimiento revolucionario cívico-militar. Es muy importante
que con el comandante Chávez hay una unión entre los militares y los civiles y hay una unión fuerte, sólida, que se mantiene y se mantendrá, ¿verdad?, en el tiempo y que ese movimiento hace y se consolida cada vez más y se agrega cada vez más que en 1982 Chávez funda, ¿verdad? Se empieza a conocer cívicamente, civilmente, y se va consolidando un partido de gobierno que luego va a las elecciones y logra obtener la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela por unos comicios electorales, es decir, una votación libre, secreta, todo el mundo tiene derecho a ir a votar, mujer, hombre, todo, todo, y nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías queda electo. Y ahí comienza ese movimiento a consolidarse, a formar un partido. Hoy tenemos el partido PSV, esos movimientos bolivarianos, con la doctrina, vamos a decir, con el pensamiento bolivariano, siempre. Liderado, por supuesto, antes por nuestro comandante Chávez y actualmente por nuestro presidente de la República, nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Dice que los movimientos buscan, ¿verdad?, llevar la voz de los pueblos para que los gobiernos se escuchen y de ahí se hagan trabajos, leyes, se desarrollen programas en beneficio de las comunidades. Hay un pensamiento, porque en el 2006 hubo aquí un foro, tocó el foro internacional, y entonces en el 2006 en Caracas, el Foro Social Mundial, y Chávez dice, entonces tenemos un pensamiento que dice, solo apuntando al poder pudiéramos comenzar a transformar al mundo. No lo podemos hacer con este foro ni con muchos más. Sirve de ayuda muchísimo, esto es imprescindible, pero a eso hay que acompañarlo con una estrategia hacia el poder, si no, no tendrá sentido. Este es un pensamiento de Hugo Rafael Chávez Frías. El segundo movimiento que estudiamos es el movimiento antiglobalización, llamado también ese movimiento arte mundismo o arte sistema. La antiglobalización es un movimiento mundial que lucha por el respeto a la Pachamama, por el derecho a la vida, por el derecho de los pueblos, ser pueblos originarios, respetarles su patria, su territorio, su estado, porque muchas veces se hacen convenios las transnacionales con los países y cuando van a explotar un mineral, por ejemplo el petróleo o el gas, por decirle los que más conocemos, oro, esos minerales de alta capacidad para armamento, ¿sí? El oro azul. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que hace un atropello, una barbarie hacia la naturaleza, hacia el hábitat que están ahí habitando esas personas y destruyen totalmente ese escenario ecológico que existe. Porque como eso no es de ellos tienen un convenio para explotarlo, no les duele. Pero el país queda afectado, inclusive contaminan las aguas, la naturaleza, los animales y luego hay, por cierto, el protocolo de Kioto, que están luchando para que las potencias bajen la emisión de gases, el respeto en esos movimientos que hacen. Y en esos movimientos se está pidiendo el respeto a la tierra, porque fíjense que los cambios climáticos no perdonan y nos afecta a todos, a toda la humanidad. Entonces, estos son movimientos sociales que manifiestan su hostilidad hacia los objetivos y efectos de la globalización y de la economía mundial. ¿Qué persigue la antiglobalización? Condonación de la deuda externa. Muchos países están arrodillados con la deuda externa. La libre circulación de personas, la supeditación de las multinacionales con ese control político, que se le ponga, como se llama, una revisión, pero intensa, al Banco Mundial, a la Organización Mundial de Comercio y al Fondo Monetario Internacional. Estos tres que nombré últimamente, ellos le
le prestan dinero a algún país, pero el país se endeuda a tal punto que quedan esclavas toda la población. Pierden los derechos a casi todo y viven en miseria, países pobres. En consecuencia, esos movimientos sociales luchan porque no se deje arrasar con la globalización los países. Y los países subdesarrollados son más atacados que otros países, pero son atacados porque tienen minerales, recursos naturales que pueden ser explotados y se los quieren llevar y no hay un beneficio de verdad significativo y operativo para la población. Seguidamente vamos a tener el, el tercer movimiento, que son los campesinos. Quiero decirles que cuando estaba investigando este movimiento campesino me conseguí que el 17 de abril se conmemora el Día del Campesino. ¿Por qué se dice se conmemora el Día Internacional? Porque fue un 17 de abril en Brasil, en una ciudad, un local, estaba una protesta campesina y la policía militar atacó el movimiento para que se desintegraran. Pero las cosas ahí fue un abuso, en este caso de la policía militar, y matan a 19 campesinos. Y 69 quedaron sumamente heridos y lisiados para toda la vida. Entonces, a nivel mundial, se conmemora el 17 de abril, Día del Campesino, que están luchando. Los movimientos sin tierra de Brasil es un movimiento que tiene más de medio siglo y ellos ven la necesidad de cada día organizarse y buscar el desarrollo de las tierras, la producción agrícola, es la vía para la sustentación de la vida en el país y en el planeta. Luego tenemos los movimientos indígenas. Estos movimientos son la resistencia autóctona por sus espacios, porque los dejen vivir tal cual como ellos tienen su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, y no alienemos a esa gente, o no los ignoremos, o no les pongamos, ¿cómo se dice?, cuestiones en su territorio o les quitemos territorio. Entonces ellos viven en esa lucha. Esto es a nivel mundial, donde hayan los indígenas, ellos tienen sus movimientos, son bastante sólidos, unidos. Un ejemplo, en Bolivia existe el grupo de movimiento indígena Chapare, los Quechua, los Coca de Chapare, los Minga. En Ecuador existen los Conai, en Chile los Mapuche. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Este grupo indígena que están luchando. Y vamos a decir, la jefa de los mapuches, como el chamán, aquí en Venezuela, está privada de libertad. Tiene un seguimiento de causa y ellos lo que luchan, ¿verdad? Tienen sus ideales. Yo los invito a ustedes a leer en buscador qué pasa con los mapuches en Chile. También tenemos en México los tarahuamanos, los huicholes y los zapotecas. Y en una época existió en Uruguay los chanac, los charrúas y los arachanes. Existieron en una época, ya no existen. Entonces, fíjense, cada grupo indígena tiene su movimiento social, porque luchan, porque que solicita. Aquí en Venezuela hay una integración del indígena a la vida nacional y la Asamblea Nacional Bolivariana también ha legislado para el amparo y la mayor suma de felicidad de estos movimientos o de esta gente, pues de estos indígenas venezolanos. Luego tenemos el movimiento urbano, como su nombre lo indica, en las ciudades, y hay muchos movimientos urbanos. Están los movimientos estudiantiles, los ecológicos, los feministas, los obreros, los pacifistas, los antiimperialistas, antimilitares, los que cuidan los animales. Hay muchos movimientos sociales que se han desarrollado y que permiten que la sociedad se una, se entienda, luchen por un bien común en pro de una sociedad para mejor. Para mejor, imagínense, cuidando los animales, la naturaleza, los recursos naturales, las leyes, que se cumplan las leyes, que se legisle de verdad y se cumplan las leyes. Esos movimientos ayudan al sistema nacional, vamos a decir, al gobierno nacional, a escucharlos, cuáles son las solicitudes, por qué las están haciendo, hacer un análisis profundo de lo que ellos están pidiendo, y la mayoría de estos es escuchado y es resuelto. Un ejemplo, que ellos digan que solicitan una escuela, un ambulatorio, un preescolar,
paradas de autobuses, alumbrado, transporte, servicios básicos, y todo eso, paulatinamente, el gobierno nacional bolivariano les va dando solución, como dice el Plan de la Patria, buscando darle y dándole la mayor suma de felicidad a su pueblo venezolano. Por último, tenemos el movimiento social de género. Investigando, conseguí que en la Asamblea Nacional, en Gaceta Oficial número 6654, extraordinario del 7 de abril de 2021, difundió por el Servicio Autónomo SAICO que ya está, ¿verdad?, publicado, se publicó este texto de la Ley para la promoción del uso del lenguaje con enfoque de género. Es decir, en vez de estar hablando sin propiedad y sin argumentación, yo les sugiero a mis compañeros que lean esta ley. También los invito porque mañana sábado el profesor Manuel Hernández va a estar dictando un taller especialmente de los movimientos sociales de género y cómo tienen un basamento legal ya en el país para ese trabajo que se está haciendo, que no es un trabajo eh, perdido, sino que se está trabajando por el derecho a la mujer, por el derecho en la familia, en el trabajo, políticamente, leyes que favorezcan la mejor convivencia de los hombres y mujeres de la paz. Este es un tema bastante largo. Hablar de los movimientos, quise hacerlo un resumen, como se llama, una síntesis, profesora Mariela, porque es un tema bastante, además, interesante y se consigue bastante material en los buscadores para trabajar. Sin embargo, pienso que no debe quedar hasta aquí, sino que nosotros lo debemos complementar por nosotros mismos para tener argumentos para hablar y también de repente en la próxima semestre, porque ya estamos como finalizando el semestre, se pueda continuar con este trabajo que es bastante novedoso y que nos permite tener nuestros conocimientos para cualquier momento que tengamos que usar, parte de nuestra formación general. Queda de parte de nosotros formar. Profesora, este tema es de la materia, de la unidad curricular, movimientos sociales, pero también se relaciona con el objetivo número 6 de discurso periodístico, donde usted solicitó que se hiciera un video de un tema. Entonces tomé el video de los movimientos sociales. Nosotros trabajamos en la emisora online Tendencia Universitaria y vivimos haciendo reportajes sobre algunos temas y este tema va a entrar en la siguiente plantilla para hablar de los movimientos sociales de cada uno, haciéndoles un programa. Es una forma de contribuir en nuestra formación académica en Tendencia Universitaria. Buenas tardes, me despido y fue un placer conversar con ustedes.